7 impulsos motores y los 7 pasos gestores, quiero compartirles pues la presentación que veníamos viendo la vez pasada. Voy a hacer un pequeño recorderis con mucha velocidad, ¿verdad? Hacíamos las 3 preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? O sea, buscando mi origen, mi identidad y mi finalidad, ¿verdad? Y en ese orden de ideas hablábamos del origen del hombre y hablábamos cómo existían 2 tipos de teorías: una teoría científica y una teoría religiosa. Hablábamos también de la separación que hubo desde estos, entre comillas, grandes pensadores. Ese es otro dato que quiero dejarles. Si algunos de ustedes son profesionales en cualquier tipo de carrera o cualquier tipo de oficio, no importa, es vital que nosotros revisemos los paradigmas sobre los cuales está fundamentada nuestra vida personal, familiar, social, profesional, laboral. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque quizás estamos parados sobre paradigmas que hemos aceptado como verdad insoslayables e indiscutibles. Y como se han transmitido en una herencia de padres a hijos, no las discutimos, no las cuestionamos porque damos por sentado que son una verdad. Y desde ese punto de vista, los grandes pensadores de la historia, que podría nombrar varios, como Charles Darwin, que es uno de los que creo que le ha hecho muchísimo daño a la sociedad con su famosa teoría de la evolución de las especies, en donde se nos mintió acerca de un principio pseudocientífico, porque realmente lo que hizo Darwin no era una comprobación científica real desde el método científico, sino fue una apreciación que se le dio un valor científico gracias a la propaganda y a la influencia de los Rothschild, los Rockefeller y toda esa familia que desde tiempo antes con otros apellidos han venido influenciando en la historia de la humanidad. Desde ese punto de vista, entonces, Darwin, Adam Smith o Isaac Newton o René Descartes, o podríamos hablar de otros personajes en otro orden de ideas, como también David Ricardo, Johannes Keynes, o podríamos hablar de Carlos Marx, Friedrich Engels, y podríamos nombrar cualquier cantidad, o el otro que es Freud, el padre de la psicología. Y se van a dar cuenta que todos estos personajes que han establecido las teorías sobre los cuales hoy la ciencia económica, social, la medicina, el derecho, como Maquiavelo, por ejemplo, han dejado esas bases. Pero la pregunta es quiénes eran estos personajes. Y se van a dar cuenta de que tienen unos puntos en común estos personajes. Generalmente pertenecían a sociedades secretas. Generalmente tenían un origen judío en alguna de sus ramas. Tenían un poder y una influencia a nivel del lugar donde estaban. Y eso hace muy sospechoso, porque si tomamos todas esas bases teóricas, hoy vemos el resultado sobre el planeta, sobre nosotros como seres humanos. ¿Y qué encontramos hoy? Una división ideológica, una confrontación donde el ser humano pues está en una carrera desenfrenada por tener, que jamás puede saciar, porque si hoy tiene un carro, mañana quiere tener 2, y si quiere tener 2, quiere tener 3, y se vuelve casi como la droga. Igual pasa con los estudios. Entonces antes, con ser bachiller era impresionante, el que fuera bachiller era, lo último en guarachas, pero después no, tenía que ser universitario y ya graduarse como profesional, pero no, después había que hacer una especialización, pero no, hay que hacer una maestría, pero no, hay que hacer un posgrado, no, pero hay que hacer un doctorado, y ahora hay postdoctorado, y bueno, quién sabe dónde iremos a llegar en esta carrera desenfrenada, en donde hemos perdido la ruta, hemos perdido el verdadero camino del sentido de la vida.
Y los indígenas dicen que cuando uno pierde el camino debe volver a la raíz. El árbol cuando pierde su raíz se muere. Y es necesario que cada uno de nosotros entienda esa parte. Desde esa teoría, entonces, veíamos cómo había una contradicción y les tocaba una que no es una teoría, sino un principio. Y les hablaba del verbo, del origen del todo. Es decir, que si usted se pregunta a usted mismo, ¿usted de qué fue hecho? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la constitución energética que lo mueve? Ya usted tiene hoy una respuesta que se la da Juan en su primera carta, en su primer capítulo, perdón, del Evangelio que él escribe. Y dice claramente que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y aquí hay una cosa interesante. Si Dios, como lo llamamos muchos, o inteligencia creadora, o superior, o Padre eterno, o Padre creador, fue hecho con verbo, y todo lo que ha sido hecho fue hecho con ese verbo, quiere decir que nosotros estamos hechos con las partículas del infinito y del universo, con la cual el creador también fue hecho, que se creó a sí mismo. Y es la gran tarea que tenemos nosotros los seres humanos, que estamos sembrados aquí, crearnos a nosotros mismos. ¿Y cómo me creo a mí mismo? Eso es lo que hoy quiero compartirles. ¿Cómo usted es responsable de su vida? ¿Cómo usted, cada palabra, pensamiento y acción se constituyen en la materia prima de creación de su propio ser? Usted labra con su inteligencia, con su prudencia, con su comprensión y su amor, todos los elementos que son necesarios para que usted sea feliz, para que usted se sienta pleno como ser humano, para que usted entienda cuál es la razón de su existencia en este tiempo y en este momento. Ahora, desde esa perspectiva de la que estamos hablando, también hay que asumir la responsabilidad de aquellas cosas que no nos salen bien en la vida. Ejemplo, si he tenido un fracaso de pareja, si tengo problemas con mis hijos, si no me entiendo con mi mamá, si vivo amargado, si vivo en una profunda tristeza, si tengo algún problema físico, una enfermedad, si tengo problemas económicos, también debo entender que yo he sido el labrador de mi propia tierra, que yo he sido el campesino que ha cultivado la semilla que da fruto, pero la cizaña que también daña mi campo. Y solamente así, cuando cada uno de ustedes que me está viendo y me está escuchando, entendamos que cuando asumimos esa responsabilidad desde el punto de vista individual, soy capaz de entender que la victimización no me permite realmente ser libre, no me permite realmente ser feliz, no me permite entregar de verdad toda la esencia de lo que trae. Y esa esencia solo se manifiesta cuando yo soy consciente de que estoy hecho. Porque yo puedo decir que estoy hecho de carne. Aquí la puedo palpar, esta carne. Pero y esta carne se mueve, piensa, siente, tiene sentimientos, expresa idea, crea, ama, perdona, se resiente, odia, cae en el error, se levanta, pero y toda esa energía que es capaz de hacer mover el cuerpo. La creación de una célula, el diseño del sistema óseo, la estructuración de cómo las neuronas se conectan para que yo piense, no es el resultado del caos, no es el resultado del azar. Eso no existe dentro de la creación. Y entonces, con esto quiero, de manera la más sencilla que yo pueda establecer, manifestarles qué es ese verbo. Cómo ese verbo, que se ve tan complejo de entender, es tan sencillo. Cuando usted ve a su hijo y le sonríe, esa sonrisa está hecha con ese verbo, con esa fuerza, con ese amor. Y desde ahí parte un origen. Entonces hablábamos también de la reencarnación.
Y es un elemento fundamental de entender en la vida de los seres humanos. Cuando yo planteo la reencarnación, no la planteo como una verdad absoluta que yo quiero imponer, porque cada ser humano tiene que llegar a las propias reflexiones y conclusiones de qué es lo que es su vida. Y un elemento que pongo allí sobre la mesa es que usted le dé cabida a la posibilidad de que usted ha venido encarnando y reencarnando. Y eso es muy importante, porque si usted entiende eso, quiere decir que usted viene en un proceso de aprendizaje, usted viene en un proceso de crecimiento, usted viene naciendo y muriendo varias veces, así como usted en la noche, después que ha vivido un día intenso, se acuesta, coloca su cabeza sobre la almohada y se duerme, es como si ese día se muriera. Y cuando se levanta, es como si volviera a nacer. Así es la vida espiritual. Cuando morimos, sencillamente el espíritu duerme. Y cuando volvemos a nacer, quiere decir que ese espíritu despierta y nos permite tener múltiples vidas, múltiples encarnaciones. Y estas múltiples encarnaciones tienen un propósito central: que usted aprenda, que yo aprenda, que crezcamos en las leyes universales de la vida, que las vayamos entendiendo, y que en la medida en que las vayamos entendiendo, vamos a ir comprendiendo cuál es la razón de ser y existir de nosotros. Entonces hablábamos del origen, de dónde viene usted, de esa preexistencia del verbo. Antes de que todo existiera, era energía. Y esa energía que siempre ha preexistido, de ella misma se autotransformó y creó todo lo que nosotros observamos, vemos, palpamos y sentimos. Ahora viene la identidad. ¿Quién soy yo? Entonces usted está dotado de tres condiciones, o cuatro diría yo. Una es el cuerpo, en la cual está contenida la mente, otra es el espíritu y otra el alma. Y estos elementos son fundamentales, porque así como cuando usted compra un aparato electrónico, un computador, o compra un televisor, o compra una nevera, y vienen con un manual para que usted lo pueda utilizar, así también ocurre con esto del conocimiento de nosotros mismos, pero no viene escrito en un papel, está codificado en sus propios seres, en sus propias células. Entonces, lo primero que debemos entender es que estamos hablando de los 7 pasos gestores y los 7 impulsos motores. ¿Eso qué significa? Que toda la base de lo que hablamos la vez anterior es para entender cuál es el verdadero camino de ascensión espiritual que nosotros tenemos. Y resulta que usted como espíritu es energía, pero para poder llegar a una dimensión tridimensional como la que vivimos nosotros, a usted se le tiene que dotar de un cuerpo. Ese cuerpo es el vehículo, es decir, estas manos, esas piernas que usted tiene, ese tronco, la cabeza, los ojos, los oídos y todo lo que constituye su cuerpo es un vehículo. Ahora, la energía que mueve al vehículo es la esencia real de lo que usted es decir, usted es espíritu. Y ahora, ahí dentro de usted mismo hay otro elemento fundamental que es el alma, es decir, toda esa fuerza de creación que acumula todo el conocimiento de todos los espíritus universales y que sirven como guía para nosotros mismos. En otras palabras, ese manual que usted tanto ha buscado, que tanto yo he buscado, que nos hemos metido en sectas, en religiones, que le hemos creído a gurús, a avatares, que le hemos creído una cantidad de gente, como digo yo, cuando uno es ciego, le toca creer a otro ciego que dice ver, porque como yo no veo, yo supongo que el que dice ver ve, pero solamente con el tiempo me doy cuenta que el ciego que me está guiando es ciego por sus tropiezos, porque yo escucho sus tropiezos, que son los mismos míos, y quizás el error de él no sea que se tropiece, el error de él ha sido hacernos creer que ve. Y no hay una forma de comprobar
si alguien dice la verdad de que ve, es que yo también pueda ver, para mirar si sus ojos ven lo que yo estoy viendo. Entonces, en un mundo de ciegos dicen por allí que el tuerto es rey. Nosotros somos ciegos del espíritu. Hemos estado ciegos, tenemos muchas dudas e ignorancia sobre muchas cosas. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia creadora? Lo dotó a usted, a mí y a cualquier ser humano, y estoy hablando de todos, no estoy hablando de alguien en especial, estoy hablando de todos los seres humanos, están dotados de las mismas condiciones. Es decir, tienen un cuerpo como mecanismo de movimiento en la tercera dimensión, tienen un espíritu que es la verdadera esencia del ser, de lo que son, y tienen un alma como la guía creadora dentro de su propio ser. Ahora, traten de pensar como si ustedes fuesen un creador. ¿Cómo harían ustedes para que las creaciones que ustedes hacen de hombres y de mujeres no haya avivatos que le digan al otro hombre, yo sí tengo el poder de Dios y tú no, entonces tú tienes que escucharme? Sencillo, usted pone una porción de usted en cada uno de ellos para que cada uno de ellos lo encuentre a usted a través de su propio ser. Eso fue lo que hizo el Creador. Lo dotó a usted de un alma para que a través de esa alma usted pudiera encontrarse con Él. Yo me pudiera encontrar con Él. Ahora, no es una labor fácil, porque nosotros tenemos una cantidad de diatribas de orden mental, emocional, apego, creencia, dogmatismo, fanatismo, misticismo, que lo que hacen es enturbiar, ¿verdad? Ensombrecer, empañar esa visión espiritual de la realidad. Y la visión espiritual no es tan compleja, es sencilla. Cuando hablamos del Padre Creador, es la relación que usted tiene como papá con su hijo, o como hijo con su papá. Es plena, es cercana, es dada de unos a otros, es fraterna. Y esa esencia se comprueba cuando logramos comprender que el conocimiento de todo el universo, entonces, no sé si estén viéndome en este momento ahí en la cámara, si sea pequeñita, pero imagínense mis manos así cubriendo todo lo que existe en el universo de conocimiento y sabiduría, comprimirlo en una chispa de luz y ponérselos en el corazón a cada uno de ustedes, a cada ser humano. Eso hizo el Creador, para que a través de la toma de conciencia el hombre en su crecimiento espiritual fuera tomando de eso, de ese conocimiento universal que lo va a hacer crecer. Ahora, entendiendo esta parte, cuerpo, espíritu y alma, si hay alguna duda en algo de lo que estoy diciendo, no duden en pararme y decir, Robin, espérate un momentico, explícame esto, no entendí esto, para yo saber que todos estamos quedando claros con la información. Un cuerpo, un espíritu que es la obra de lo que yo soy, y un alma que es la guía universal dentro de mí, para que yo no dependa de nadie. Ahora, ese cuerpo como vehículo, ¿verdad? Está constituido por unos sistemas, ¿verdad? Por unos sentidos y por una mente. Entonces, ¿cómo me creo a mí mismo? Usted se pregunta. Muchos decimos, ay, pero es que yo soy de mala, ay, es que a mí me ha ido mal en la vida, ay, es que yo soy un desgraciado, ay, es que yo esto, ay, es que yo otro. O sea, esa victimización. Pero resulta que usted es el único que ha elegido, que entra por sus ojos, que escuchan sus oídos, que huele su nariz, que prueba y que habla su boca, ¿verdad? Y que toca su tacto. Esa es su decisión. Usted ha decidido muchas cosas en su vida. Incluso usted de alguna manera, consciente o inconscientemente, decidió. ¿Qué decidió? Usted decidió los padres que usted tiene. Usted decidió el cuerpo que usted tiene. Usted decidió la familia que usted tiene. Usted decidió sus hijos. Usted diría, pues yo ya quiero orar. Yo cuando dije que mi mamá era esta, o cuando mi papá, ejemplo, si me tocó un papá alcohólico, dije, yo cómo elegí ese papá.
Sí, va a depender de lo que usted hizo en la vida anterior. Y entonces, de acuerdo a ese vacío espiritual que usted tenga, ahí lo ponen, papá. Le ponen a ese papá borrachón. Porque quizás usted fue el alcohólico en la vida anterior que le maltrató a sus hijos y ahora le ponen un papá alcohólico para que usted pueda entender que esa fase de su vida en el espíritu tiene que superarla y tiene que crecer. Por eso cuando Jesús decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, lo que yo les decía la vez pasada, ejemplo, yo no gusto de los negros. Sí. Y un día me pasan la película y resulta que yo he sido negro varias veces. O en la próxima encarnación me ponen de negro para que yo entienda que no es en la tez la que debe hacer esa discriminación por el otro. Ah, pero me gustan los pobres, la gente pobre. Uy, fuchis. Un día te mandan a vivir entre comillas pobre, ¿verdad? Y así hay lecciones de vida. Ahora, esas lecciones de vida, ¿cómo se deciden? Entonces, hay dos formas de hacerlo. O usted lo elige de manera consciente o lo elige de manera consciente. Cuando lo hago inconscientemente, elegí el camino del dolor. Cuando lo hago conscientemente, elegí el camino del amor. Entonces, claro, aprendan a través de los 5 sentidos, porque los 5 sentidos es lo que va a crear su pensamiento, y su pensamiento va a crear su espíritu a través de las acciones que son las memorias de lo que usted ha hecho en su vida. Ahora, esa mente, dentro de la Biblia, nosotros vamos a encontrar algo que se llama los 7 días de creación. Y dentro de lo que es realmente, ustedes se van a la Biblia, al Génesis, y ya hablan de que Dios hizo al hombre y al planeta y al universo en 7 días, ¿cierto? Entonces uno literalmente lo toma como día de 24 horas, pero realmente fueron 7 días de 24 horas. Entonces, en el año 73, como les conté, el señor Enrique Castillo Rincón, a través de un libro llamado Alborada Humana, en donde tiene contactos con seres de otros planetas, otras sociedades planetarias, donde ellos ya han pasado por donde nosotros estamos pasando apenas, y ellos han venido a compartir su conocimiento. Y entonces entregan lo que se llaman los 7 pasos gestores. Cada paso gestor de esto está compuesto más o menos por 4.300 millones de años. Y se determina que son 7 pasos. Y esos pasos tienen, cada paso de esos a su vez tiene 7 impulsos motores. Entonces, ese es el camino del crecimiento espiritual. Entonces, muchos de ustedes pensarán, hombre, yo nací y un día me voy a morir y bueno, ya, hasta ahí llegué. Y resulta que no, que usted no llegó hasta ahí, que usted vuelve a nacer. ¿Y para qué vuelve a nacer? Es que pónganle lógica, analícelo con la sencillez que merece. Si una vida no le alcanza a usted para perfeccionarse, es lógico que dentro de la ley universal se le dé una nueva oportunidad. Es decir, si usted en esta vida se equivocó y fue un mal padre, ¿no cree que usted tiene derecho en una próxima vida a corregir ese error? ¿Y no será que nosotros venimos en un proceso de aprendizaje corrigiendo errores? Aprendiendo. Entonces en eso se determina. Entonces usted, como espíritu, usted trate de imaginarse. Usted nació del vientre de su madre, como parte física, pero espiritualmente, ¿quién es su madre y quién es su padre? Entonces vamos a que el origen suyo, su padre es el verbo y su madre es la eternidad. Resulta que el verbo padre es papá suyo y es mi papá. O sea que usted y yo somos hermanos. Es decir, todos los seres que habitan alrededor mío, sean, me gusten, me caigan bien, los odie o no los odie, o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, piensen políticamente diferente a mí o religiosamente, o sean
pobres, todos, absolutamente todos son mis hermanos. Porque del origen, todos venimos del Padre Verbo y de la Madre Eternidad. Y resulta que cuando el Padre Verbo preñó a la Madre Eternidad, nacieron unos espíritus. Y esos espíritus fueron sembrados en diferentes planetas. Nosotros, así como hay gente que nació en Medellín, en Pasto, en Bogotá, en Tunja, en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, en la China, hay seres que han nacido en Marte, en Júpiter, en las Pléyades y en una infinidad de planetas que ni siquiera nos imaginamos. Ahora, en ese proceso, cuando esos espíritus son sembrados, para llegar a esta dimensión se les da un cuerpo. Y ellos a través de los 7 días tienen una misión. ¿Cuál es la misión? Crearse a sí mismos. Entonces, esto rompe la estructura. Esto cambia, o sea, es como si le abrieran uno la cabeza en dos y los paradigmas se voltearan y uno dijera, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Que yo me voy a crear mismo si ya no estoy creado. No, usted no está creado. Imagínese usted que los 7 días de creación, que realmente son los 7 pasos gestores y los 7 impulsos motores, son como los 9 meses de gestación. Físicos, pero en los impulsos motores son espirituales. Es decir, usted está en el vientre universal de la Madre Eternidad y se está gestando como espíritu. ¿Y cuándo va a nacer usted? Usted va a nacer en el 7º impulso motor, perdón, el 7º paso gestor. En ese último paso es que usted nace. Y ahí se encuentra con su Padre Verbo Creador. Igual que sucede con la mamá. La mamá es la que siente el hijo, lo lleva en la barriga. El papá puede ver sus movimientos, los ojos, pero es a los 9 meses cuando el papá puede palpar al hijo. Y el hijo al papá. Sucede igual también. Nosotros hemos buscado a Dios y cuando vemos a Dios y queremos ver a Dios, pero es que no lo vamos a ver, ni lo vamos a entender, ni lo vamos a comprender en su magnitud, hasta que espiritualmente no nos hayamos formado. Entonces, de los 7 pasos gestores, vamos en el 2º paso. Y los pasos gestores son los tiempos, espacios que se le dan a los espíritus para que puedan crecer, para que se puedan formar, para que puedan aprender de su propia experiencia. Y ahí viene lo más hermoso, para que se creen a sí mismos, para que se conviertan en Cristos. Entonces uno dice, pero ven acá, y Cristo no fue el que vino hace 2000 años, vino Jesús, y Jesús formó en él la fuerza del Cristo. Y el Cristo es esa fuerza universal, el unigénito, el Hijo del Padre, dice claramente. Y es el que se crea a sí mismo. Entonces, si yo le dijera esto, si el Padre lo creó a usted, ya así, usted fuese perfecto, no se equivocaría. Pero resulta que el Padre sí lo creó, pero no lo creó. Y usted dice, bueno, Robinson se está volviendo loco, nos está enredando. No. El Padre creó el mecanismo, el cuerpo, el alma, y le dio la chispa divina de arranque. Es decir, ese impulso primario para que usted aprendiera. Y ese aprendizaje comienza en el primer paso gestor. Cuando usted llega a un planeta y usted llega con su espíritu en 0, usted viene a aprender. Y ese aprendizaje se logra en el tiempo. Entonces hay 3 impulsores dentro de usted, lo que llaman los instintos, el instinto de supervivencia, el instinto de procreación y el instinto, bueno, se me olvidó el otro, alimentación. Entonces, estos 3 instintos que son naturales en nosotros es lo que hace que un ser, cuando está apenas en el primer paso gestor, él no sabe nada, él es como un bebé, está aprendiendo. Un niño, él no sabe qué es una teta, él no sabe qué es chupar, él no sabe qué es
leche materna, él no sabe los componentes de la leche materna, pero ¿qué hace un bebé apenas nace? ¿No se pega de la teta de la madre? El hombre espiritualmente hace lo mismo. Quizás no sabemos muchas cosas, pero buscamos a Dios por naturaleza. Buscamos a la creación, buscamos a la inteligencia suprema que nos alimenta por dentro. Y ahí es donde aparece ese primer día. Es decir, que así como usted sabe que usted fue hecho del verbo preexistente y ese es el verdadero origen suyo, usted no viene ni del Big Bang ni del polvo de la tierra. Usted viene del verbo. Y eso cambia. Porque si usted dice que usted viene del caos, entonces su vida es un caos. Y entonces tendríamos que ser felices porque estamos siendo congruentes a nuestro origen. Pero si yo vengo del caos y cuando estoy en el caos me siento infeliz, ¿será que el origen mío es el caos? ¿Será que yo vengo de una explosión? Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted en su casa explota? Porque ya no da más. ¿Hay armonía? ¿Hay paz? ¿Hay integración familiar? ¿O qué es lo que pasa? Esa nos debe poner a reflexionar. La segunda, que nosotros venimos del polvo y el barro de la tierra. Entonces, realmente somos de ese origen del Adán y de Eva como madre y padre que hacen un revoltillo donde los dos primeros hijos de salida, uno mata al otro con una quijada de burro. Eso tiene sentido, eso tiene lógica. Es real lo que nos contaron. Entonces, todo el universo, toda la explosión que ocurrió, según lo dicen en el Big Bang, al azar dio la vida en nuestro planeta. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros podemos observar y analizar de una manera muy clara y categórica, en el sentido de entender que ninguno de esos dos orígenes que nos han contado hasta ahorita son reales. Pero cuando me dicen que yo soy verbo y el verbo es Dios y el Dios era la luz y la luz era la vida de los hombres y el verbo se hizo carne, eso empieza a tener un sentido. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Su cuerpo, ¿de qué está hecho? Entonces vamos a disgregarlo en dos cosas. Está hecho de aparatos y de sistemas, ¿verdad? Estos aparatos y estos sistemas, ¿de qué están hechos a su vez? De órganos. Y los órganos, a su vez, ¿de qué están hechos? Sus órganos están hechos de tejidos. Y los tejidos de células. Y las células de moléculas. Y las moléculas de átomos. Y los átomos de partículas subatómicas. Entonces están hechos de protón, neutrón y electrones, ¿verdad? Pero a su vez el protón, el electrón y el neutrón, ¿de qué están hechos? De esas partículas subatómicas llamadas fotones. Y los fotones existen en todo el universo. Es decir, en el árbol hay fotones, en una estrella hay fotones, en un sol hay fotones, en un planeta hay fotones, en el agua hay fotones. O sea, esos fotones es la energía llamada verbo. Todos venimos del mismo punto, del mismo origen. Ahora, como origen, le permiten a cada uno tener su propia identidad, y aquí es donde viene la maravilla. Entonces, el verdadero amor del Padre es decirle a usted, venga, mijo, yo le voy a dar cuerpo. Ese cuerpo se lo voy a entregar a papá, para todo, por igual. Le voy a dar cerebro, le voy a dar 5 sentidos, a todos les voy a dar piernas, a todos les voy a dar brazos, les voy a dar cuerpo. Y aparte de eso, les voy a dotar de un alma. Y les voy a poner 3 impulsos o 3 instintos para que ustedes arranquen. Y los voy a sembrar. Les voy a dar un tiempo, días de creación o 7 pasos gestores
y le voy a dar un espacio, un planeta, y ustedes van a nacer allí. Y cada uno quedan en las mismas condiciones. Es decir, a cada uno de nosotros se nos entregó la herencia. Pero él dice, mi infinito amor y en el albedrío absoluto para ustedes, yo les voy a dejar que ustedes se construyan a sí mismos, que ustedes se gesten a sí mismos. Y por eso los cuerpos los van a ir cambiando y ustedes van a ir encarnando en la medida en que van aprendiendo en los días de creación, en la medida en que van aprendiendo en los pasos motores. Entonces, resulta que esos pasos gestores empiezan a dotarle al hombre de un tiempo y un espacio para que el hombre pueda aprender. ¿Qué pasa allí? Esto, que son los impulsos gestores, cada día o cada paso gestor tiene 7 impulsos motores. ¿Cuáles son esos impulsos? Entonces, nosotros nos vamos acá y cada uno de esos impulsos tiene un objetivo. ¿Qué es lo que pasa allí? Cuando a nosotros se nos sembró como humanidad en este planeta, llegamos al primer paso gestor. Se llama vida inicial o primaria. Pero a su vez esa vida inicial o primaria tiene 7 impulsos motores. 7 impulsos motores que, si yo multiplico 7 por 7, son 49 impulsos. Y esto lo voy a recorrer, cada uno de estos me va a tomar 4.300 millones de años. Naciendo, creciendo, reproduciéndome, viviendo, siendo feliz, siendo triste, siendo pobre, siendo todas las experiencias. Y muero y vuelvo a encarnar. Y así sucesivamente. Nazco, nuevamente aprendo. Y entonces en cada una me dan la oportunidad o nacer como hombre o nacer como mujer. Acuérdense que Jesús dice que los espíritus, cuando son espíritus, no se definen ni como masculino ni como femenino. Eso se determina en el momento del nacimiento. Por eso la violación de la homosexualidad, que no lo tenemos que ver como un pecado, sino como una transgresión a la ley. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, es sencillo. Si usted tiene un carro a gasolina, no le eche diésel. Y si usted tiene un diésel, no le eche gasolina. Porque los motores están diseñados de diferente forma. Entonces, cuando se crea la vida entre el masculino y el femenino, es decir, la inteligencia creadora determinó que la vida solo surge cuando la fuerza femenina del óvulo con la fuerza masculina del espermatozoide se unen. Ese fue el diseño original que ellos determinaron. Y lo transmigraron a toda la creación. Entonces usted ve que el pistilo y el estambre se unen para dar el fruto. Que el toro y la vaca para dar el ternero. Que el caballo y la yegua para dar el potro. Es decir, hay un diseño inteligente de la vida. Ese diseño inteligente de la vida es lo que nosotros debemos entender. En la medida en que empezamos a comprender esto, empezamos a ser sabios y empezamos a dejar de juzgar a otros. Entonces, ejemplo, tendemos a juzgar al otro porque dejó a la mujer y se fue con otra, o dejó al marido y se fue con otro. Y nosotros juzgamos, y juzgamos como si nunca nosotros lo hubiéramos hecho. Y señalamos al otro. Pero si nos devolvieran la película y nos diéramos cuenta de los errores que habíamos cometido, nos hubiéramos quedado calladitos. Entonces, ¿cuántas cosas de las que criticamos a los demás no son un espejo de lo que hemos hecho en vidas pasadas? Entonces, son cosas
que son importantes aprenderlas. Lo segundo, entonces, de esta parte, de esa vida inicial, cuando el hombre se siembra, es un cuasi hombre. Está apenas aprendiendo. Pero resulta que llega un segundo día. Y aquí voy a explicarle primero los 7 días, o los 7 pasos gestores, que es mejor el nombre. Y resulta que en esos 7 pasos gestores, voy a cambiarle aquí mientras vamos hablando, porque este es el nombre original. Y 7 impulsos. Yo me voy a quedar un poco en este tema para explicárselos acá. ¿Qué pasa con esto? Entonces usted me dice, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿A qué vine yo? Entonces a uno le dice, no, mismo, estudie para que sea alguien en la vida. ¿Quién le dice eso a uno? Los papás. Robin, ¿Sí? perdóname, perdón, un ratico. Yo quedé como un poco perdida en la parte donde decías de las personas que son gays. ¿Me puedes volver otra vez a explicar ese pedacito, por favor? Pero exactamente en qué... ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces lo que decías de la... que vienen, lo del karma, algo así lo entendí, no sé, por eso quiero que me explique por qué las personas... Lo que pasa allí es que cuando, digamos, si ustedes ven muchos de los relatos que hablan, sobre todo Romanos, no recuerdo si es Romanos 18, habla muy claro, ¿no? De cómo el hombre transgredió la ley. Es decir, yo como hombre debo unirme a una mujer para generar la vida. Si hombre y mujer generan la vida, cuando yo invierto la polaridad y pongo hombre con hombre, ¿qué genero? Primera pregunta. O cuando uno mujer con mujer, ¿qué genero? Entonces, esta transgresión de la ley, ¿cierto? ¿A qué se debe? A que el hombre no conoce la ley. ¿Y por qué no conoce la ley? Hombre, porque sencillamente cree que la vida es una. Y como la vida es una, pues bebamos y comamos porque mañana moriremos. Entonces, al no tener conocimiento de la realidad espiritual de su vida, ¿qué hace uno? Hombre, como yo me voy a morir, entonces pruebo la marihuana, pruebo la cocaína, me enrupo, robo, mato, hago, y entonces me gustan las mujeres, y bueno, ya probé las mujeres, ahora voy a probar con los hombres. Y resulta que lo que estoy haciendo es transgrediendo la ley. Es una decisión individual. Ahora, ¿qué pasa cuando yo transgredo la ley? En la próxima encarnación, yo siendo hombre, mi espíritu viene sintiéndose mujer y viene sintiéndose atraído por los hombres. Y es una lucha. O sea, por ejemplo, en ese caso, la parte de la homosexualidad luchan muchas veces en contra de eso que sienten. Pero ¿por qué viven esa situación? Por la transgresión de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros transgredimos la ley por ignorancia. Entonces, por eso dice, por allá en Hechos, hay una cita muy bonita que dice, pasando Dios por alto los tiempos de la ignorancia, ha invitado a todos los hombres a que se arrepientan. La palabra real es que se edifiquen. Es decir, si ustedes y yo nos hemos equivocado por desconocimiento, las leyes universales dicen, hey, listo, te equivocaste, corrige y ves para adelante. Jesús lo dijo en otras palabras, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos los judíos se fueron. Y le dice a la mujer, mujer, ¿quién te acusa? Y dice, pues nadie, pues yo no te acuso, ni ellos te acusan, no te acuses a ti misma. Ve y no peques más. Pecar es lo que se nos dice desde el punto de vista religioso. Lo que estaba diciendo Jesús es no transgredan la ley universal de la vida. Es decir, no le eches gasolina
al motor de diésel. No le eches diésel al motor de gasolina, porque te lo vas a tirar. Y eso es lo que nosotros debemos entender en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos siembran, y aquí donde yo quiero que abran el pensamiento, ustedes no son simplemente el nombre y el número de cédula que tienen en esta encarnación. Ustedes se llaman como se llaman porque alguien decidió que se llamaran como se están llamando ahorita. Pero en todas las encarnaciones que han tenido, ¿cuántos nombres han tenido? Entonces yo les podría decir, se han llamado José, María, Juan, Pedro, Pepe, Leonida, Exandra, Isabel, Carolina, Diana, Margarita, Robinson, José. O sea, ¿cuántos nombres pudieron haber tenido? Pero ¿cuál es el verdadero nombre de ustedes? Resulta que ustedes van caminando en 7 días o 7 pasos gestores. Y el primero, que dura 4.300 millones de años, es solo apenas acumulando imágenes. Es como el niño. Miren a un niño, a su bebé, cuando está creciendo. Él está observando, él está aprendiendo. Cuando llega a los 7 años que ha acumulado buena información, entonces empieza lo que llamamos el uso de razón. Resulta que eso sucede en el espíritu. Primero, el primer día, que dura 4.300 millones de años encarnando, nos lleva a un segundo día de creación. Ese segundo día de creación se llama el de la vida razonada. Es decir, allí comienza apenas el hombre a razonar. Y después que razona, el tercer día es el de la vida intelectiva o el de la inteligencia. Entonces Jesús, por eso dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, padezca, sea muerto, sea crucificado, sea muerto, y resucite al tercer día. Estaba hablando al tercer paso gestor. Nosotros estamos en el segundo paso gestor y vamos al tercer paso gestor o tercer día. Y resulta que allí, en esa condición, o ese tercer paso gestor, apenas es que se va a activar la inteligencia. Entonces, muchos de nosotros decimos, somos inteligentes. La inteligencia no es una cualidad de la mente, es una condición del espíritu. Y después que pasamos el tercer día, o el tercer paso gestor, vamos al cuarto y entendemos qué es la vida real. O sea que la vida real todavía nosotros no tenemos ni idea cuál es la verdadera vida. Después viene un quinto, que es la vida creacional. Después viene un sexto, que es la vida espiritual. Y después viene un séptimo, que es la vida luz. Entonces, en todas esas vidas que ustedes están viendo, lo que ustedes van a formar es su espiritualidad. Van a formar su espíritu, su verdadera esencia. El espíritu, señoras y señores, no tiene nada, absolutamente nada que ver con religiones, sectas, procesos, gurúes, avatares. Nada tiene que ver con eso. Si usted no va a ninguna iglesia, usted está formando su espíritu. Si usted va a cualquier iglesia, usted está formando su espíritu. Es decir, la formación del espíritu es la creación de usted mismo, su propia memoria. En otras palabras, quizás todos ustedes puedan tener este celular que tengo yo, que es un Motorola, ¿verdad? Y puede ser el mismo modelo, puede ser, y todos los compramos, nos dan el mismo celular. Pero yo le apuesto que al año revisamos el celular y el celular sigue siendo el mismo. Pero lo que tiene guardado el celular, es decir, las fotos, las conversaciones, las aplicaciones que hemos bajado, todos los archivos, todo lo que hemos grabado, los videos, los audios que nos han enviado, jamás serán iguales, aunque el modelo del celular sea el mismo. A nosotros a todos nos dieron el mismo cuerpo, 2 piernas, 2 brazos, nos dieron un órgano genital, nos dotaron de un corazón, de pulmones, de cerebro, nos dotaron de todo un sistema óseo.
Pero resulta que dentro de eso tenemos memorias diferentes. Esa memoria de la que le estoy hablando, ese es su espíritu. Y ese es el que ustedes forman a través de los 7 días de creación. Nosotros estamos ahorita, en la actualidad, en el último impulso. Resulta que nosotros, por eso ahorita, miren el mouse y ubíquense aquí. Esto es el cierre o lo que llaman el final de los tiempos. Cuando hablan del final de los tiempos, como nosotros no tenemos idea de los impulsos, de los pasos gestores y los impulsos motores, pensamos que no, ya se va a acabar el universo, del final de los tiempos. No, están hablando de un final del ciclo, así como usted cuando pasó de los 0 a los 7 años, usted dejó de ser bebé para convertirse en un preadolescente. Y cuando usted llega a los 14 años, hay otro cambio. Y ese cambio, usted ya deja de ser, acuérdense que hay un limbo. Cuando usted tiene 13 años y medio, a los hombres nos pasa. Si mirábamos a las niñas de 15, nos veían muy peladitos, muy niñitos. Pero si veíamos a las de 10, nos veíamos pues unos sádicos. Si jugábamos con los adultos, nos decían niños. Y si jugábamos con los niños, nos decían adultos. Y entonces era como un limbo apocalíptico, llamémoslo así. Resulta que nosotros, por eso hablan del apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis? La revelación de un cambio hacia otro. Es como decir, es pasar de los 9 meses de estar en la barriga de mamá a nacer, pero entre la barriga de la mamá y nacer hay que pasar por el conducto vaginal. Ese es el apocalipsis. Imagínense a un bebé acostumbrado a la tranquilidad, al líquido amniótico, a que mamá lo sobe, que lo pechiche, y de pronto la pujadera, el grito, y el pelado pasando por la vagina, y el conducto vaginal y lo pega así, y el muchacho no se puede mover y siente que se está ahogando, y el médico por allá escucha que dice puja, y la mujer pujando, y él allá adentro. Dios mío, ¿será que aquí, después del nacimiento, habrá vida? Se pregunta ese bebé, ¿no? Igual está pasando con la humanidad justo en este punto. Estamos muriendo al día de la razón, estamos muriendo al mundo material, pero cuando hablo de material no estoy hablando de materia de la que vemos en los árboles, de la que vemos en el río, no. Estamos hablando de la materia sin espíritu. ¿Cuál materia sin espíritu? Hombre, estamos hablando de las ciudades, de la contaminación. Todo eso tiene que morir porque eso no está dentro de las leyes universales. ¿Y qué es lo que está pasando? Nosotros, en esa vida razonada, que hay 7 impulsos motores, estamos viviendo el quinto, el sexto y el séptimo impulso. El quinto impulso es el impulso más tenaz que tenemos nosotros, es el de la creencia, es el del fanatismo. Es el que nos hace creer en miedos, en purgatorios, en que si no voy a la iglesia, que si no comulgo, que si no hago el tantra yoga, que si no hago el kundalini, que si no hago esto, que si no hago lo otro, yo estoy condenado al infierno. ¿Cierto? Y a nosotros nos han chantajeado espiritualmente 50.000 veces con ese tema. Y resulta que eso es normal que suceda, porque es aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, ¿cuántos de ustedes, cuando estaban niños, se iban detrás de un radio, ¿verdad? Y miraban el radio del papá o de la mamá, que allá adentro salían una voz y ustedes decían, escucha, ¿quién vive allá adentro? O se iban detrás del televisor, esos televisores grandes, o algunos que alcanzamos a ver los de tubo, y mirábamos por esas endijitas a ver si habían personitas allá adentro. Y creíamos que así funcionaba. Eso es la creencia. El quinto impulso del segundo paso gestor, ese es el de la creencia y es en el que estamos el 99.9% de la humanidad.
¿Qué es lo que se nos está exigiendo? Pase al sexto impulso. ¿Cuál es el sexto impulso? El sexto impulso es cuando empiezan a despertarse las capacidades espirituales cognitivas. Me explico. Clarividencia, clariaudiencia, telequinesis, telepatía. Todo ese tipo de facultades espirituales que, wow, o sea, para nosotros son wow, pero para quien ya lo vive es normal. Imagínense un mundo de ciegos, físicamente ciegos, una ciudad. Vamos a poner Sandra y Cristina, que están en Pasto. Imagínense que todo el mundo en Pasto es ciego, físicamente hablando. Y de pronto Sandra es la primera en Pasto que puede abrir los ojos. O sea, Sandra empieza a hablar de lo que ella ve y los ciegos dicen, wow, esta es la iluminada, esta es una berraca, esta es venida del cielo. Pero después Cristina abre los ojos y después lo hace la mamá y después el primo, el tío, el vecino, hasta que todo Pasto ve. Cuando ya todos vieron, se dieron cuenta que era una facultad natural. Lo que los sorprendiera era que no la tenían antes. Así va a pasar con muchos de nosotros. Hay muchos niños que hoy pueden ver el futuro. Hay mucha gente que hoy ha desarrollado telepatía. Hay gente que puede ver la energía, puede ver los espíritus inmundos, puede ver el aura de las personas. Entonces, este tipo de cosas pasan en el sexto impulso. Y después viene uno, que es el séptimo impulso. Ese séptimo impulso es cuando ya hay un despertar de conciencia. Y está listo ese espíritu para pasar a la vida intelectiva. ¿Qué está pasando ahorita, muchachos, con todo esto que les estoy contando? Que hay una promesa que hizo Jesús. Al tercer día, yo resucitaré. Y cuando estaba hablando de yo resucitaré, estaba hablando del Cristo. Y el Cristo no es una fuerza que esté seleccionada solamente para algunas personas. Les recomendaría muchos libros, por ejemplo, tendrían que leerse a Hermes Trismegisto, cuando habla Hermes de que él se tiene que bautizar en el cráter de la inteligencia. Y Hermes es muy claro cuando dice, la razón se le dio a todos, pero la inteligencia es un premio a conquistar. Entonces, ¿yo qué le diría? A todos se nos dio por igual al principio. Pero, ¿qué ha hecho cada uno con los talentos que se le han dado? Eso es lo que llaman el juicio. Es decir, a Sandra, desde que se sembró en este planeta, se le dieron las mismas condiciones que se le dieron a Cristina, o se le dieron a Alejandro, o se le dieron a Claudia, o se le dieron a Robinson, o se le dieron a Eliseo. Pero es como si, voy a ponerlo en este mundo material, es como si el papá de ustedes a cada uno le dejó una herencia. Le dejó una empresa, le dejó una fábrica, le dejó una cuenta en el banco, le dejó un edificio. Y el papá vuelve a los 7 años a ver qué hizo usted con eso. Y entonces habrá unos, no, que hicieron un emporio, que crecieron, que se expandieron, que exportaron, que internacionalizaron. Y hay otros que a los 2 meses se lo fumaron en droga, en vicio, en prostíbulo, se generaron y viven como unos pordioseros. Pues resulta que a los dos se les dio por igual. Acuérdense la parábola del hijo pródigo. Entonces, ese hijo pródigo que malgastó todo y que lo dejó tirado, se dio cuenta y dice, uy, no, yo tengo que volver a casa de mi padre. Muchachos, nosotros somos el hijo pródigo. Por eso Jesús vino al planeta Tierra. Nos dijo, hey, están perdidos. Están más embolatados que Adán en el día de la madre. Vengan a mí. Cuando él dice vengan a mí, no para que lo sigamos. Porque si Jesús hubiese querido que lo siguiéramos, pues resucita y ahí estuviéramos todavía detrás de él. Él lo que dijo, hey, me voy. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de verdad descienda sobre vosotros. Si yo no me voy, el Consolador no llegará a ustedes. Y Él ha de venir porque Él os revelará toda la verdad.
Y entonces uno se queda pensando, ¿y quién es el consolador? Yo les pregunto, ¿no es el mismo verbo que viene por la energía que hoy está descendiendo al planeta y que está tocando las células y que está haciendo que usted busque al Creador? Usted tiene una necesidad de su Cristo interior. Y eso es lo que nos permite hoy entender de manera clara, sencilla, sin misticismos, y en donde usted asume su propia responsabilidad de crecimiento espiritual. En ese sentido, nosotros debemos ser responsables y entender que lo que hablan las profecías del final de los tiempos es el final y el cierre de un ciclo. Y que al final del cierre de un ciclo, igual que ocurre en un semestre de una universidad, igual que ocurre en el año del colegio, si usted hizo la vaina bien, lo promueven al siguiente grado. Si usted no lo hizo bien, le toca repetir. Y el Padre Eterno, como es el dueño de la eternidad, Él no tiene problema en esperar. Dice, mijo, hágale. Lo único que usted va a perder es el tiempo. Entonces es la decisión de cada uno. ¿Qué quiero resaltarles? Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito. Darnos en la más absoluta sencillez los misterios más poderosos de la creación. Y lo que yo trato es que mis palabras sean lo más sencillas, lo más coloquiales posible, cumpliendo con esa exigencia de Jesús. No podemos entregar este mensaje para vanagloriarnos nosotros, para ufanarnos nosotros, sino para que todos logremos una libertad espiritual real y verdadera. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, cierro pues el tema de los 7 días de creación.